Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y centro cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Cors y el invitado hoy es Matías Mateus. Matías, un gusto que estés hoy aquí en Tinta de Escritores compartiendo tus conocimientos literarios, ya que te conocemos como poeta y como narrador. Exactamente, bueno, gracias a vos, Daniel, por la invitación a participar de este ciclo y bueno, un gusto estar aquí. Decime, tu primer trabajo fue Amores, Desencuentros y Pasiones, un poemario. Un poemario. Y después realizaste dos novelas más, que son Paraíso y Después y Una Hora de Eternidad. Ajá. Y ahora, bueno, el nuevo Hotel Wild. Pero, ¿en qué género te sentiste más cómodo trabajando? ¿En la poesía? ¿En la narrativa? Si bien comencé, lo primero que publiqué fue Amores, Desencuentros y Pasiones, que fue su poemario del 2010, y hasta ese entonces nunca había escrito narrativa, o cosas muy tibias. A partir de que empecé a explorar ese género, ya no lo solté, y de hecho fui haciendo un poco a un lado la escritura de poesía, ¿verdad? Y obviamente que me siento mucho más cómodo en narrativa. Sí, ese género que estoy permanentemente creando y siempre pensando en nuevos proyectos por ese lado. De hecho, poesía la tengo bastante dejado de lado, de momento, ¿no? Bueno, has tenido premios interesantes, como el premio Morosoli en Letras, Exacto, ¿no? sí. El Juan Carlos Sonetti, y recientemente el premio Gutenberg también. No. Lo que tuve recientemente fue el premio Morosoli, que me dieron el Morosoli de bronce en letras, y lo de Gutenberg fue en el año 2015. Y fue una mención en el premio Gutenberg. Decime, Hotel Wild es tu más reciente publicación. Primero, antes de entrar al libro, ¿cómo fue que se te ocurrió la idea de este trabajo tan complejo, si se quiere también? Sí. Atrapante y complejo, porque creo que tiene las dos posiciones. Bueno, Hotel White, ¿Cómo surge? fue durante la presentación del libro de un amigo, de Miguel Avero. Él presentaba a Micaela Moon, y ahí en el momento que estaban en la presentación alguien dijo algo que me despertó hablaban sobre ese juego de seducción que pasaba, que se armaba pero en realidad no se concretaba. Y ahí me surgió la idea de un personaje que llevara adelante ciertas danzas de apareamiento, por decirlo de alguna manera, pero que nunca las terminaba de concretar. Entonces se me empezó a venir a la cabeza ese personaje que tenía ciertas falencias a la hora de relacionarse con otro humano. Y a partir de ahí se me empezaron a desencadenar varios personajes, tanto masculinos como femeninos, y sus distintas talones de Aquiles, por así decirlo, ¿no? O sea, la gran mayoría de los personajes que entran al hotel en esa noche en el hotel son grandes fracasados. Pero no fracasados el que tienen un historial de fracaso, sino como que vienen arrastrando sus frustraciones. Sí, acá queda claro las pasiones, Claro. Las pérdidas, las dudas existenciales. Exactamente. Todo eso está planteado. Como que la parte menos feliz de cada, como todos, ¿no? Tenemos momentos alegres, momentos felices y momentos tristes. Entonces como que justamente en esa noche dentro del hotel, en las habitaciones del hotel, se empiezan a condensar esa mochila de esas cargas de frustraciones que son en definitiva quienes marcan nuestra personalidad, ¿verdad? Uno se va haciendo también a fuerza de golpes. Y como que en ese momento todos esos golpes ascienden a la superficie y empiezan a condicionar a todos los actores que entran allí. Ahí me pareció interesante también porque planteas dos tipos de lecturas o de construcción en el lenguaje. Cuando describís las escenas eróticas, lo haces con un lenguaje muy elevado, muy poético, pero enseguida volvés a
a cuestiones más mundanas, Ujú. y ahí el lenguaje cambia drásticamente y hasta aparecen algunas palabras de lunfardo, por ejemplo. Claro. Haces un balance interesante en lo que representa todos los diálogos y todo el engranaje de todos esos personajes que aparecen esa noche en el hotel. Claro, porque muchas veces, como son todos monólogos, los 10 o 12 personajes que toman la palabra hacen sus monólogos internos, van procesando ese pensamiento, ¿verdad? Y a la hora de expresarse con la persona que están interactuando ya un poco se pierden, quizás, no sé si decir la altura, pero uno de repente puede hacerse un montón de ideas y cuando las va... A mí me pasa mucho eso, de procesar un montón de ideas cuando estoy solo, en silencio, y a la hora de transmitirlos un poco esas ideas empiezan la expresión empieza a fisurarse, ¿no? La idea es la misma, pero la expresión a la hora de transmitirlo pierde la contundencia quizás. Entonces ahí los personajes sí le pasan eso. Y sí, tienen esa lectura, porque una cosa es la acción, lo que se puede ver, que es lo que vendría a ser la capa más superficial a la hora de leer la novela, pero también está la otra capa, que es lo que vas sintiendo y que es la materia que se empieza a resquebrajar por debajo de la piel de cada uno de los personajes. Además, tú planteas, o al menos a mí como lector, me pasó que el libro marca cierto dinamismo en los 42 capítulos que contiene. Entonces, por ejemplo, comienza con A metros del Hotel Guay. Recepción, pasillo, habitación temática, interior, primera habitación estándar. Y después, baño, primera habitación estándar, ante la puerta de la habitación Moulin Rouge. Si tú vas leyendo, hay como pausas y después como que se acelera. Claro. Y eso lo volvés a repetir, esa dinámica de trabajo. Claro. Sí, eso más bien es una cuestión temporal, ¿no? Porque ya que ocurre todo en esa noche, como que el desarrollo va una línea temporal muy establecida, muy cuadradita, si se quiere, ¿no? Entonces son las distintas escenas, porque claro, las escenas se van sucediendo al mismo tiempo. Entonces por esa intercalación, y también por el juego ese de dejar el famoso cliffhanger al final de cada capítulo y ver qué sucede después. Eso es una treta, pero un recurso, sí. Pero la idea es también es ir armando ese mosaico que transcurre en esas horas durante esa noche, ¿no? Exacto. Decime otra cosa, este libro tuvo la particularidad que podríamos decirse que en el momento de su presentación también hubo una representación teatral. Exacto. Lo cual también es algo novedoso. Contame un poco cómo fue esa instancia y cómo surgió. Claro, en realidad la novela estaba escrita hace un tiempo, a principios del 2016. Y bueno, surgió la idea de hacer algo con algunos fragmentos de la novela, algo escénico, algo performático quizás. Y bueno, con Yanela Lugano y con Esteban City, que fueron los que trabajamos en Hotel Guay, nos encontramos con la posibilidad de hacerlo teatralmente. Entonces, ¿eso fue una idea tuya? O fue una idea, o sea, del grupo, sí. Pero la idea primigenia no era hacer teatro, sino hacer algo con los textos. Y nos dimos con la posibilidad de hacer la obra. Y bueno, y ahí tuvimos que ir adaptando, ¿no?, el lenguaje narrativo si bien no usamos un lenguaje durante la obra, un lenguaje dramático propiamente dicho, hicimos algunas adaptaciones, obviamente que tuvimos que poner cosas que no eran parte de la novela, incluso en aquellos textos originales que sí estuvieron en el teatro, no estuvieron en la novela definitiva. Hicimos un ciclo de 4 funciones en Platea Sur en noviembre del 2017, y no, fue previo al estreno de la obra que surge la posibilidad de editar el libro. Y claro, se dio ese fenómeno, porque generalmente primero está la versión original y después las adaptaciones que sean teatro, cine o lo que sea. Y esto fue, primero estuvo la adaptación y después lo original, ¿no?, que vio la luz muy interesante. ¿Y qué tanto de trabajo le dio armar todo eso?
Sí, fue un trabajo muy interesante. ¿Cómo es? Es interesante, ¿no? Porque obviamente que uno como autor se puede encariñar con ciertos pasajes, con ciertos personajes, y, y obviamente que si tenés que recortar no podés hacer todo. Para empezar, eso de la selección, ¿no? Bueno, qué va, qué no va. Y después obviamente que también tuve la posibilidad de interpretar a algunos de los personajes, que claro, para mí era de repente, no fácil, pero me eran familiar, porque eran creados por mí, entonces no fue un proceso, ese proceso de interpretación no era un trabajo de, bueno, cómo busco el personaje, porque los personajes en sí ya los tenía bastante digeridos. Pero sí, obviamente que hacerlos, o sea, que vivan en escena es una experiencia buenísima, riquísima, ¿verdad? ¿Y los actores se nutrieron solo de la obra o tuviste tú que además, aparte, generarles una especie de ubicación de cómo funcionaba, qué era lo que pasaba por tu cabeza para poder representarlo? Bueno, en realidad los que actuamos fue Yanela Lugano y yo, fuimos los actores, y cada uno hizo 4 personajes. Entonces, claro, Yanela también había estado muy cerca de la obra primaria. Entonces, ella la había leído, habíamos hablado mucho sobre, incluso antes de que naciera la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, ella también estaba muy, lo tenía muy presente la esencia de cada uno de ellos, y tampoco le resultó difícil a la hora de bueno, cómo lo hago, ¿no? Pero igualmente, claro, era una experiencia que para mí era totalmente nueva y fue riquísimo, ¿verdad? Claro que sí. Y aparte, no solo eso, de lo que tenía que ver con el texto y la escena, sino todo, el trabajo de producción, de diseño incluso de los banners y todo. Entonces fue de los programas. Claro, algo fue totalmente artesanal que la verdad que te deja una experiencia muy... ¿Y la respuesta del público? ¿Qué recogiste del público? Bueno, también apelamos, en la obra planteamos 2 climas bien diferenciados. La primera parte buscamos el humor, porque hay algunas partes que se pueden volver, que son trágicas, pero le buscamos la vuelta para que a eso trágico sacar una risa, ¿no? O sea, poder, el personaje que transcurre en la habitación egipcia, esa escena, que es un pobre muchacho que cada vez que tiene que concretar algo, que tiene una presunción de galán, pero en realidad no es tal cosa, y la chica lo mismo, tiene cierta personalidad que muestra hacia afuera, pero en realidad por dentro sabe de sus fragilidades, y entonces forma esa empalizada como para creerse un poco más fuerte ante los ojos de los demás. Entonces ambos conviven en esas escenas de forma tragicómica, si se quiere. Entonces la primera parte apelamos a eso. Después incluimos un personaje que es un delivery que llegaba al hotel, y que eso vendría a ser el quiebre de la obra, que era el Kevin, un delivery que improvisaba un tanto ahí en el escenario y trataba de distender, y después venía así una parte más tensa que ocurría en la habitación swinger, que era un grupo de personas llegan a esa habitación, era el jefe de una empresa con su séquito, y bueno, ahí también apelábamos a mostrar cómo el poder, ¿no? de que las personas creen tener porque son dueños de algo, creen que también son dueños de las personas y pueden hacer con ellos lo que quieran. Entonces también eran 2 planos completamente diferenciados. Y obviamente, claro, pasar de tratar de hacer reír a generar un clima más tenso era difícil, todo en poquito tiempo. Y los que me encontré particularmente era que, claro, Hotel White, la gente quizás podría decir, bueno, voy a ver algo erótico, ¿no? Entonces ya la tensión en sí ya estaba predispuesta. Entonces las primeras risas costaban mucho salir, porque claro, yo notaba en las primeras filas como que la gente agarrada, ¿no? del asiento, en el sentido, bueno, ¿qué va a pasar acá? Entonces, claro, como que costaba romper
romper ese vidrio, ¿no? Ya después, promediando la obra, cuando entraba este delivery, que ya era más distendido, ahí ya era distinto, y el clima tenso, que era la parte más fuerte quizás de la obra, que es hacia el final también, ahí sí buscábamos la tensión justamente. Entonces, claro, fue también ese proceso de pasar por los distintos climas y como ir generándolos, ¿no? Que es bastante complejo, ¿no? Eso sí, de generar un clima en un público, ¿no? Y el público conforme. Sí, la verdad que sí. Yo la verdad que quedé, por la experiencia, quedé muy conforme con la respuesta del público. Éramos netamente amateur, ¿no? Yo por lo menos no, Yanela sí tenía... ¿Nunca habías actuado antes? Había actuado en carnaval, pero sí, cuando era entre los 15 y los 18 años. Y después nunca más. No, pero esto es muy distinto. No, esto es muy distinto completamente y se trabajan otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que quedé muy conforme sí, con eso. Y hablando de conformidad, sos un escritor que se puede decir, bueno, quedé 100% conforme con mi novela, o sentís que quedaron dentro tuyo cosas por poner, visto a la distancia, después que ya salió el libro? No, en eso soy totalmente desconforme. No, me cuesta horrible poder decir, bueno, estoy contento con este trabajo final. Y de hecho siempre estoy revisando, no tengo algunas otras cosas inéditas que también cada vez que tengo la posibilidad voy y reveo cosas, cambio cosas, porque también está esa cosa de estar tanto tiempo sobre el texto, ¿no? Que un poco te terminás peleando con el texto, ¿no? Terminás enojado porque bueno, eso también es cuestión de la personalidad de uno, ¿no? De ir y bueno, de hecho, Hotel White, la novela esta, tuvo muchísimos cambios con respecto a la novela original, con la novela que tomamos para adaptar, porque justamente esa disconformidad que tenía con ciertos pasajes. Y bueno, este producto final sí quedé un poquito más conforme que con el resto. Pero igualmente siempre tengo la sensación de que puede haber sido mejor, ¿no? Con la obra de teatro lo mismo, tengo la sensación de que siempre puede ser mejor. ¿Las otras publicaciones también? Sí, totalmente, sí. Una obra de eternidad quizás no le cambiaría nada, pero después siempre tengo la sensación de que puedo, bueno, esto a la distancia, ¿no? Quizás eso es parte del crecimiento también, de uno que va adquiriendo otras experiencias y bueno, mirá, acá le puede haber trabajado así o así, pero... ¿Por qué Hotel White? ¿Por qué ese nombre? ¿Fue el último se te ocurrió? ¿Lo manejaste desde un principio? Porque el nombre el nombre de un libro juega un papel importante. Uno puede haberlo terminado y aún el nombre final estar en la cabeza dando vueltas. No, Hotel White me parecía que era llamativo el nombre. Si bien puede pasar mil cosas dentro de un hotel. Claro, Hotel White tampoco es clara que es un hotel de alta rotatividad, así el título, ¿no? Pero bueno, como la recepcionista se llama Blanca, que es la dueña del hotel, además, jugué con eso nomás. Sencillamente es algo que también me cuesta mucho colocar un título, es muy difícil poner un título. De todas maneras, el libro, yo te lo decía antes, en mi caso, yo le encontré una lectura entre líneas. O sea, está todo esto que nosotros hablamos recién, pero yo creo que hay aspectos de la existencia de cada uno que puede sacar como motivo de reflexión. Quizás porque las cuestiones más comunes, más normales, más primarias, más que a todos nos ocurren en la vida, son comunes. Claro. Y como comunes nos hacen reflexionar cuando las leemos en otros. Pero es un libro que moviliza. Sí, justamente por el hecho eso de salvaguardar ciertas apariencias, ¿verdad? De cómo uno hace frente a los momentos menos deseados. Si bien cuando uno entra a un hotel de alta rotatividad, es claro por qué está ahí. Pero justamente el hecho de llegar por sí solo no significa que las expectativas que uno tenga, que traiga, se cumplen. Y esas expectativas también están condicionadas por lo que hablábamos al principio, ¿no? De esa carga de factores, de experiencias previas, o de miedos, o de fantasmas, o de demonios que lo habitan a cada uno. Entonces todo eso se empieza a personificar dentro de
del propio actor que está allí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y eso también, y la relación con el otro, fundamentalmente eso, porque Hotel Wife básicamente se trata de cómo nos relacionamos con el otro. Exacto. Y cómo el otro recepciona los miedos de cada uno. Por eso te digo que para mí hay una lectura Claro. que está allí, subyacente, y que cada uno la va a interpretar de una manera diferente a la otra. Decime otra cosa, ¿estás trabajando en alguna, me dijiste recién que tenías otros proyectos, pero Sí. estás trabajando, finalizando algún libro, como para decir, bueno, lo voy a publicar dentro de poco tiempo? No, mira, de momento lo que estoy trabajando es en una novela que escribí hace un tiempo, que me gustaría hacer concursar quizás, o quizás publicarla también, que se llama La partida del siglo. Son distintos movimientos de ajedrez, o 41 movimientos de ajedrez, que es una partida que jugó Bobby Fischer contra Donald Barr en un torneo en Nueva York en el año 56, que se le llamó la partida del siglo porque Bobby Fischer, antes de ser Bobby Fischer, con 13 años, dejando adrede la reina sin protección, o la dama, después de hacer ese movimiento, él desbarata a Barr, que era un connotado ajedrecista. Entonces, ahí tomo muchos elementos también de la vida cotidiana, como las relaciones personales, como ciertos miedos. El miedo creo que es uno de los pilares de mi literatura. Creo que casi todo lo que he escrito pasa por ese lado, por el miedo. Por la burocracia, por mi trabajo y por el miedo. Y también... Bueno, y veo que hay un número que sigue dando vuelta, el 41 sí, o 42. Sí, anda por ahí. Sí, exacto. Debería buscar ese significado. Claro. Bueno, el 41 son esos movimientos, y bueno, y también de forma transversal contar justamente sobre Bobby Fischer, ¿no? Y sobre la vida de ese personaje, que fue muy interesante, ¿no? Uno según dicen los expertos, de los más grandes, o el más grande quizás, de los ajedrecistas. Bueno, parece muy prometedor también, al igual que Hotel Guay con sus 42 capítulos, donde se van entrelazando historias de esos 12 personajes. Algunos están allí siempre. Sí, sí, sí. Pero una novela interesante, con un estilo muy novedoso, que bueno, esperemos que siga su curso y te haga crecer como escritor también. Bueno. Matías, un gusto que hayas estado hoy aquí con nosotros, y bueno, amigos, nos vemos en la próxima edición de Tinta de Escritores. Muchas gracias.